Dios le bendiga, Dios le guarde, gracias por la oportunidad de estar ahí conectado. De verdad que no tenemos cómo agradecerle ese tiempo que ustedes sacan. Hoy estamos con mi hermano Daniel Lombe, quien está aquí a mi izquierda, y tenemos un conversatorio con un hombre del Señor, una persona que Dios está haciendo cosas poderosas. Pero que sea mi hermano Daniel Lombe, que continúe y lo presente. Amén, Dios le bendiga, amados hermanos. Es un honor, un privilegio estar aquí nuevamente en tu canal, Oro Villado. Y en esta ocasión estamos con un hombre de Dios, un amigo, un hermano, que Dios en este tiempo finales está utilizando de una manera poderosa. Dios ha levantado a este pastor joven con una visión ejemplar a la comunidad donde él está y a todo lo que está a su alrededor. Pues para mí es más que un privilegio, un honor estar aquí enfrente de nuestro hermano pastor, adorador y de Kel Sebastián. Santo. Aleluya. Qué bendición, gloria a Dios. Doy gloria al Señor por darme, verdad, la oportunidad de tener con ustedes, de poder compartir en este espacio y pues ser de bendición a quienes nos puedan escuchar. Amén. Amén, hermano mío. De verdad que no tenemos forma de agradecerte esta oportunidad. Solo pedirle a Dios que siga bendiciéndote y que te lleve al lugar que Él te ha prometido. Así que te lo agradecemos de una manera infinita. Pastor, cantante, adorador, no sé cómo llamarte, pero mi hermano Idekel, lo primero que vamos a preguntarte es cómo tú llegas a los caminos del Señor, cómo tú inicias en este camino tan glorioso que es servirle a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo conocí el Evangelio a través de mi madre, que fue la que al yo nacer ya pertenecía a la iglesia buscando del Señor y pues ella al quedar embarazada pues ya ponía a los pastores a que oraran por ella. Incluso ella un día me testificó que según era una hembra que iba a nacer, o era lo que ella estaba esperando, lo que ella pensaba, pero ella oró a Dios porque ella no tenía varón. Mis hermanas, desde el primer embarazo de ella hasta la cuarta, hasta la tercera, eran hembras todas. O sea, yo tengo cuatro, yo tengo cuatro hermanas, ¿verdad? Pero ya estaban tres. Y en ese momento ella le pidió a Dios un varón. Okay. Y le dice, yo necesito que tú me des un varón, me regale un hijo varón. Entonces ahí entra Idekel en ese proceso, ¿verdad? De formación dentro del vientre de mi madre, y así fue todo como inició esta historia. Ya, qué bueno. Sabe que nacemos en el Evangelio, aquellos que tienen la oportunidad, pero no es hasta un momento que esa persona decide rendirse a Cristo. ¿Cuándo pasó eso en ti, hermano? Bueno, con relación a eso, no es lo mismo nacer en el Evangelio que cuando el Evangelio nace en ti. Wow. ¿Verdad? Hay mucha gente nacido dentro, pero el Evangelio no está dentro de ellos porque no hay un nacimiento. Entonces, el Señor me permitió, pues ya a partir de los 4 años, o desde que tengo uso de razón como tal, aunque yo desde niño, mi madre me dice que yo desde muy pequeñito, de mis primeras palabras, me gustaban los coros, los cánticos, las alabanzas. Estaba relacionado mucho con lo que tiene que ver Dios. De tal manera que en lugares donde llegamos a vivir me decían el patrocito. Oye. Porque la gente, la gente veía ese perfil, sí, ese llamado. Y bueno, pues yo no me lo creía, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en que Dios sí nos permite entrar en el área del pastorado. Pero desde niño, entonces hubo un momento, claro que sí, que fue donde tengo un encuentro personal, diría yo, con el Señor, y fue a la edad exactamente de los 7 años. Ya. O sea, a partir de los 7 años, yo estuve
en mi casa y caminando por un lugar oscuro. Yo tenía, de mi casa había que pasar por un lugar un poco oscuro. Ujú. Callejoncito. Exacto. Y me acuerdo como ahora que dentro de esa sombra yo veía dos ojos rojos, Ujú. Wow. bien rojos, y me hablaban desde la oscuridad y me llamaban. Yo sentía que la oscuridad me llamaba. Ya. Y ese espíritu dentro de la oscuridad, pues eso me dio miedo, me dio temor. Ujú. Sucede que yo tenía una hermana, una de mis hermanas, comenzó a visitar una congregación. Y yo le dije a mi hermana, pues yo me voy contigo porque para ese tiempo, entonces mi madre se había apartado de la iglesia. Y pues yo le dije a mi hermana, digo, bueno, yo me voy contigo, Ujú. porque si tú estás yendo a la iglesia, estás yendo a la congregación, pues yo me voy a ir contigo, me voy a congregar, me voy a ir. Yo con 7 años. Sí. Y ella me dijo, ok, pues ahí todo comenzó. Y pues para decirle que 3 días, estando yo visitando la iglesia con mi hermana, fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Wow. A los 7 años. A los 7 años. Wow. No te había bautizado todavía. No, no. Eso fue una locura. Para mí fue una experiencia bastante muy poderosa. Cómo sentir esa llenura, esa vibración, Sí. ese mover, ese fuego ardiente del Espíritu Santo. Y desde ¿Cómo fue aquel- esa experiencia? Discúlpame que te interrumpa. ¿Cómo fue esa experiencia? Si te acuerdas de cómo fue que te visitó el Espíritu Santo. Bueno, yo sé que yo estaba sentado en medio del culto, Ujú. ¿verdad? Y vino esa unción sobre mí y me tomó. Tal vez el predicador que predicaba no era No era el más, exacto, no era el más fluyente, no era, tal vez no había un correr como lo hay ahora. Ujú. Pero yo lo que sí sé, que pasó lo mismo que cuando Pedro dice que en la casa de Cornelio, dice que mientras él hablaba la palabra y daba a conocer acerca de Jesús, dice que vino sobre la casa de Cornelio un movimiento, un fuego, una gloria, una unción, que todos comenzaron a hablar en lengua. Yo creo que tal vez el predicador del día no tenía mucho movimiento, pero había autoridad y unción en la palabra que el hombre Wow. portaba. Entonces ese día vino una unción sobre mí y yo comencé a danzar y a dar vuelta. Yo me fui bien contento ese día, bastante contento. Yo decía, wow, ¿cómo? Ya yo quería volver al culto y que eso Sí, volviera. Y que esa unción volviera Sí. a caer. Mire, y fue algo impactante porque a la edad de 7 años y tú acordarte todavía esa experiencia así, verdaderamente te marcó esa experiencia. Claro. A los 7 años, pues yo comencé a juntarme en ese tiempo, la juventud, los creyentes amaban predicar en la calle. Sí. Se ve poco hoy, pero fue la plataforma donde uno aprendió Ujú. a transmitir el mensaje, a entender que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Y la plataforma de nosotros eran los techos de la casa, Sí. eran el puente de la 17, yo soy oriundo ahí de la Ricardo Carti, los guandules, el destacamento famoso ahí de los guandules. Ahí está mi historia desde niño. Todos los pastores del área, viejo, nuevo, sabe quién es y de qué. Porque ahí fue que me formé, ahí fue formado, ahí fue donde el ministerio tuvo sus primeros pasos, creció, avanzó, pues hasta el momento que yo me casé, pues tuve que salir hacia otro terreno. Ya. Pero esa experiencia fue tan poderosa que todavía me acuerdo de ella. Bonita, bonitísima. O sea, y a partir de ahí, realmente nunca tuviste una caída que dijiste, bueno, hubo un tiempo en mi adolescencia que me aparté, o a partir de Dios empezó a hacer cosas grandes y te mantuviste firme siempre. Bueno, nunca me descarrié, o sea, nunca me aparté. Creo que lo que hice fue vivir todas mis etapas dentro del Evangelio. Por eso hay gente que me vieron, me pudieron ver en mis altas y bajas, pudieron ver mis debilidades, pudieron ver mi flaqueza, porque como al igual que Elías, sujeto a pasiones y debilidades soy. Claro. Pero doy gloria a Dios porque todas mis etapas
toda mi inmadurez, toda mi etapa de crecimiento y madurez, pues la he vivido dentro del Evangelio. A tal manera que Dios me permite ser copastor a una temprana edad. Puedo decir que también fui pastor de una iglesia cuando tenía entre los 16 a 17 años. 17 años. Por un tiempo estuve en ese lugar, de tal manera que esa iglesia creció tremendamente. Pues por no tener una... En ese tiempo yo me acerqué a los pastores, a mi pastor, pero a ser joven muchas veces uno no es, hay temor y uno no es muy creíble en el sentido porque un pastor sabe que un joven es muy fluctuante, Claro. Tiende a cambiar mucho de idea e invertir tanto en un joven que tal vez no tenía como ese enfoque como tal y que el ministerio adelante era muy comprometedor para estarse moviendo. Entonces creo que tal vez eso influyó en que el pastor no me prestara mucha atención en el momento, porque donde estábamos nos buscaron un local, porque sucedió que la persona, usted sabe que hay gente que, aparte de ser pastor de la iglesia, hay gente que son dueños de la iglesia, hay gente que muchas veces cuando le toca que otro ser que esté ahí, ellos no vislumbran que el crecimiento esté en manos de otra persona, porque ellos son dueños de la estructura, ellos son dueños del lugar. Por ejemplo, yo soy el pastor de la iglesia, pero Dios es el dueño de todo. Amén. Y mi mente está clara, y el día que tenga que moverme hacia otro lado, pues otro disfrutará de que no tendrá que construir porque ya hay algo que está construido. Amén. No tendrá que comprar equipo de sonido porque ya todo está hecho. Entonces sería ojalá que el que va a iniciar una iglesia pues encuentre todo estructurado, claro que sí, y que pueda avanzar, ¿verdad? Y pues no se dio el lugar, la forma, incluso me regalaron equipo de sonido, todo estaba equipado, pero yo entiendo que todo obra de cierta manera para bien. Así es. Y de que él, ya sabemos que desde jovencito está involucrado en los negocios del padre, en el pastorado y todo esto, pero ¿cómo se da esa primera oportunidad, ese llamado? ¿Cómo se da en ti? Bueno, yo estuve en un culto, en una congregación, en un culto, en un hogar, y en ese hogar había un profeta, un hombre de Dios llamado, lo conozco por César Laureano. Él en ese entonces se congregaba en la MI de ahí de la 17, una de las iglesias céntricas que la gente tiene como referencia porque bastante de muchos años. Imagínese usted, yo iba a esa iglesia, visitaba en los eventos, quedaba siendo yo un niño, me iba yo en grupo con los jóvenes del sector. Y pues Julio, ese varón, César Laureano, en ese hogar me dice, siendo yo un niño, estamos hablando, yo todavía estoy todavía en los 7 años. Wow. Estoy hablando de los 7, por eso hay cosas que voy a hablar acá que no van a estar coordinados cronológicamente, sino que hay cosas que yo la voy a mencionar que son parte de mi niñez, otra de mi adolescencia, juventud y hasta la edad que Dios me ha permitido tener. Y ese profeta me dice, yo veo un llamado en ti y tú vas a ser pastor, tú vas a ser un evangelista y tú vas a ser un cantante, tú vas a adorar a Dios. Dios te va a usar en esas 3 esferas, esas 3 áreas de tu vida. Tú vas a ser pastor, evangelista y cantante. Fue tan impactante lo que Dios me habló a través de él que cuando yo vine a abrir mis ojos ya yo estaba en el suelo y no me había dado cuenta. Pues uno hay cosas que no es que uno no la cree, sino que hasta que no se da, pues uno no, hay cosas que uno no le entiende. Eso es así. Pero yo fui marcado por esa palabra a través de ese hombre de Dios. Te digo, me acuerdo de la palabra, me acuerdo del hogar a donde yo recibí esa palabra, a través del hombre que recibí la palabra, y me lo dijo así mismo: eres pastor, eres evangelista y eres cantante. Pues lo curioso es que yo no comencé como pastor, comencé como un evangelista. Y tal vez tampoco comencé como un evangelista, comencé cantando coro. Sí. Que era lo más común en esa época. En ese momento era lo que más uno cantaba. Exacto.
Había un coro que yo cantaba que me lo aprendí en Valiente, porque mi mamá también vivió un tiempo en Primera de Valiente. Con decirle que mi mamá se congregaba en ese entonces en el Arca de Salvación, que está en la entrada de Valiente. Ahí mismo en Primera de Valiente, la misma, la primera, entrando ahí, en Primera de Valiente. A la derecha. Acá, exacto, está la iglesia. Cuando uno entra, ahí está el Arca de Salvación. Y ahí se congregaba mi mamá, pues ahí yo también iba con ella, con una amiga que se llama Nelis, que vive cerca de ahí, que uno de sus hijos también creció ahí. Bueno, lo que vean es esta bendición, pues la persona que hablo, su esposo falleció en un accidente en esos años, ya usted puede ver. Y, ¿qué le digo? Dios Así fue. ha venido instruyendo y formando. Sí. Entonces, me intriga, o sea, tú empezaste en la parte de los coros. Sabemos que no, Fui cantando coro, cantando Lo alabanza. normal en la iglesia. lo ¿cierto? normal en ese entonces, yo me acuerdo también en mi tiempo que eso era lo que nosotros más hacíamos, cantar coro. Realmente la adoración era un poquitico menos porque en las iglesias no había de que piano, así, Exacto. batería. Era poco ver una iglesia de que había una batería o un piano. Entonces, ¿cuándo inicia y de qué en el ámbito de la adoración? ¿Qué pasó ahí? Que esa transición, que tú dices, bueno, ahora yo soy un adorador y no solamente un adorador, sino que también compongo canciones. Bueno, ya la parte de escribir, yo comencé a escribir escuchando a Samuel Hernández, y también como referente tuve a Jesús Adrián Romero, que eran los adoradores típicos, él, René González, no te rindas. Sí. Y por ahí uno se iba. Claro, en sí yo, mi adorador, mayormente, sí, era Samuel Hernández, con sus canciones. Si esta almohada hablara, por ahí me iba. Entonces de ahí comenzó a nacer el tema de escribir. Una de las canciones de la primera que comencé a escribir fue A ti te llamé, entre otras canciones. Y esa canción yo la escribí porque había un hermano de la iglesia que cada vez que me veía, él no me decía Dios te bendiga, cómo tú estás y de que él, sino que cada vez que él me veía me decía, nadie tenga en poco tu juventud. Wow. Tremendo. Entonces, como yo comencé a darle mente, a meditar, ¿por qué él me decía eso? Y este hombre no tiene otra cosa que decirme. Y es cada vez que él me veía me decía, nadie tenga en poco tu juventud. Yo decía, pero ¿por qué él me dice eso? Nadie tenga en poco tu juventud. Era el saludo. Incluso estuvimos juntos en el Instituto Bíblico y el saludo de él, Era eso. nadie tenga en poco tu juventud. Pero una pregunta, ¿y de que era solamente a ti que No, él solamente, a mí, ese me decía, Ya, esa ok. palabra él me la decía nada más a mí. Ok. Nadie tenga en poco tu juventud. Me ponía la mano en el hombro, me veía, nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, me tocó entonces vivir un proceso, y dentro de ese proceso que estoy viviendo, escucho al Señor decir, agarra un cuaderno. Y yo me fui al techo, entre el techo y la escalera. Y ahí comencé a escribir, nadie tenga en poco Oh. tu juventud. Nadie tenga en poco lo que puede hacer. Entonces ahí comencé a escribir esa Sí. canción, terminando, a ti te llamé, a ti te escogí, desde el vientre de tu madre, yo a ti te elegí. Oye. Entonces ahí comenzó Dios a tratar conmigo, a ti te llamé, pero todo comenzó por ese hermano Sí. que siempre me decía, nadie tenga en poco tu juventud. Ya. Wow. O sea, que hay palabras que Marcan. uno cree que como que no están haciendo efecto, pero realmente están haciendo un efecto. Sí. Sí, hay palabras que marcan. ¿Por qué? Porque hay gente que está viendo en ti lo que en tu presente tú no puedes ver.
Así es, porque tu presente tú decías, pero ¿qué está diciendo este hombre? No, Sí. yo andando en chancletica samurai, un polochecito de eso que nadie más quería. Típico Sí, sí. de un niño que en ese momento vivía solamente con su padre y que separado de su madre y que pues vestía lo que tenía, pero dentro de ese jovencito había un hombre de Dios con llamado, siendo formado por Dios. Por eso no suelo creerme, no suelo ni creerme lo que ahora mismo está pasando, ni lo que ha pasado, ni lo que he vivido. Porque hay gente que tal vez me están conociendo ahora, Ujú. pero lo que hay gente que no sabe es que parte del fruto de lo que yo estoy viendo hoy es gracias a esa multitud de gente que conocen ahí de que él desde niño y que por lo menos ahora dicen, bueno, estamos viendo ahí de que él ahí estamos escuchando algo poderoso Sí. que Dios ha puesto en el corazón de él. Pero la gente dice, déjame escuchar esto porque yo ese muchacho lo conozco. Sí, exacto. O sea, yo lo conozco, conozco su trayectoria, yo sé de dónde viene, yo sé en lo que Dios ha venido haciendo con él. Y para que tú sepas, todo comenzó cuando yo vivía en la Ricardo, al lado de la orilla del río. Parte de lo que yo estoy viendo hoy, o casi todo el cumplimiento de lo que yo estoy viendo y de lo que he estado viendo a lo largo de mi vida, todo comenzó ahí, a la orilla del río. Cuando el Señor me dijo, voy a hacer cosas grandes contigo y te voy a llevar a lugares donde tú jamás has pensado que yo te voy a llevar. Bendito sea Dios. Tremendo. Wow. Una preguntita quiero hacerle a Aidekel, porque nos ha hablado a nosotros de su madre, pero no nos ha hablado de cómo era la vida con su padre, qué pasó ahí, si su padre estuvo ahí en todo momento, cómo fue esa experiencia en tu niñez. Bueno, mi padre no era cristiano. Yo tuve que irme a vivir con él por una situación que se dio en casa de mi madre con quien es su esposo aún todavía. Y pues mi papá me dice, no, pues dele Ven para para acá, que yo soy su padre. Y yo me fui para allá. Pero mi padre, un hombre alcohólico, imagínese usted, era de lo que fumaba con el cachimbo. Ujú. Esos viejitos que le gustaban fumar con el cachimbo. Y mi padre fue, pero sí demostró la intención, la paz de él era saber que yo estaba en la iglesia. Yo dormía en la iglesia, vivía en la iglesia, yo no me iba a la casa a comer, a bañarme, a ponerme otra ropa, pero él sabía que yo estaba en la iglesia. Sí. O sea, que a pesar de tu edad y de la situación de que él no era cristiano, tú no tuviste ningún tipo de inconveniente de seguir sirviéndole al Señor. No, es que, o sea, una vez yo tuve la visitación de los 7 años, a los 7 años por el Espíritu Santo, en mí se formó lo que se llama una convicción de que yo nací para Dios, de que yo nací, como dice la canción, en los brazos de papá, aleluya, y que yo nací en el altar y que en el altar me tenía que quedar. O sea, yo sabía que ya yo le pertenecía a Dios. O sea, yo como vuelvo y repito, yo viví todas mis etapas dentro del Evangelio. ¿Y por qué hablo de etapas? Porque la gente de una vez saca conclusiones. Sí. Yo los conozco y de que él tal vez no fue el más santo. Sí. Y bueno, pues fue parte de mis etapas. Exacto. Claro. Fue parte de lo que viví. Claro. Cuando hablamos de las etapas, hablamos de desequilibrio, hablamos de altas y bajas, hablamos de que hubieron momentos donde yo tuve descuido espiritual en cierta área, porque el ministerio mío comenzó, Dios me llama a los 7 años, tuve un encuentro personal con Dios de esa manera, pero ya yo a los mismos 7 años yo comencé a predicar con los muchachos, pero yo no me perdí a un culto, no me perdí una vigilia, en todos los retiros yo estaba, porque en ese tiempo también las iglesias permitían confraternizar. Sí. No había eso, yo estaba en mi culto ahora, en mi iglesia, pero ahorita había una vigilia, yo arrancaba para mi vigilia. También habían, nosotros usábamos que si en la iglesia de nosotros no se podía siliciar porque le tocaban a las mujeres, pues uno buscaba otra iglesia. Exacto. Porque en ese tiempo
todas las iglesias amanecían jóvenes de silicio, orando. Entonces, cuando la iglesia de uno no podía, pues uno buscaba otra, que en ese momento allá por allá estaba la iglesia de la pastora Leonida Muñoz, una de las iglesias bien conocidas del sector. Pues uno se iba para donde la pastora Wellington Minaya, un pastor muy de Dios, que recientemente también partió con el Señor, pero ahí también uno amanecía, o sea, uno buscaba la manera de cómo uno estar como conectado al silicio, a la oración. Por eso hay gente que se pregunta cómo y de qué él se ha mantenido todos estos años, porque le voy a decir a ustedes, alguien me pregunta y me dijo que cómo es posible que yo voy como hice desde muy niño a predicar. Tengo más de 15 o 20 años en el ministerio, pues tengo 33. Ustedes den cuenta eso, los 7 Sí. cuando yo empecé. Entonces tengo 20 y algo Claro. predicando. 28. O sea, tengo unos cuantos añitos predicando. O sea, lo que significa es que sigo joven. Sí. Con lo que tengo son 33. No, está jovencito, varón. Con un poco más de fuerza, con un poco de fuerza todavía. Entonces hay gente que se preguntan cómo y de qué todavía sigue moviéndose, fluyendo, ministrando. Entonces, entonces ahí viene la parte donde yo le digo a la gente que el problema no es inicial, sino mantener esa unción, mantener esa conexión con el Espíritu Santo. Entonces, hay gente que me invita no porque yo sé algo nuevo, sino porque he mantenido lo que Por la Dios ha puesto en mi trayectoria. mano. Por la trayectoria. Hay gente que dice, vamos a invitar y de que él no es tal vez de esta generación que se está levantando ahora, y tal vez no soy de parte de esta generación nueva, pero soy parte de la base, del ejemplo, Claro. por la que otro joven dice, si de que él pudo, Definitivamente. yo también puedo. Definitivamente. Entonces, ahí tú hablas algo de las generaciones de ahora, ¿verdad? ¿Tú crees que hay un poquitico, viene una pregunta un poquitico Fuerte. buscapié, por así decirlo? Trata ahí de que él suave. No, lo va a tratar suavecito. ¿Tú crees que haya un poquitico de irrespeto a la trayectoria de algunos hombres de Dios en este tiempo? Tú como pastor y que viene con un llamado hace tiempo, ¿qué tú opinas con relación a eso? Bueno, habría que ver el punto específico al que te quieres referir con el tema. Lo primero es que hay una generación que quiere imponer un estilo de vida que nosotros no aprendimos. Tal vez porque su manera de tener cierta libertad lo ha llevado a tener un libertinaje mayor que... Que el que había cuando nosotros empezamos en los caminos. Correcto. Entonces, a lo que me refiero es, para que no, ahorita no vayan a decir que soy un rabatico. El asunto es que nosotros tenemos que entender lo siguiente. Sí. Yo creo que sin importar dónde Dios te lleve, el nivel que tú alcance, ¿verdad? Cada quien tiene que tener una identidad propia. Sí. Sabemos una generación que no tiene identidad, Eso es así. que entiende, por ejemplo, que porque yo use camisa corta, por ejemplo, pues yo tengo que hacer lo mismo que está haciendo Idequel, usar camisa corta, Sí. manga corta, Sí. porque a eso le funciona. Exacto. Entonces la gente quiere imitar lo que a otro le está funcionando Eso y están es así. perdiendo su identidad, están perdiendo su esencia. Eso es Entonces, yo tengo toda la capacidad, de poder compartir con todo el mundo. Ujú. Pero Te adaptas, ¿no? Sí, me adapto, comparto contigo, pero entendiendo que yo tengo un perfil, Sí, yo claro. tengo una identidad propia como tal, Claro. que no tiene que ver con temas de religiosidad, porque la gente, ese es el problema. Hay gente que defiende su fe de una manera que si no es así, esto es una batalla y un asunto y que tú no puedes esto y que tú no puedes lo otro. Más sin embargo, yo conozco gente que presumen la santidad, Sí. pero una vez caen, se debilitan, pecan,
entonces pareciera como que tuvieran todo lo que ellos predicaran guardado en una gaveta, porque de una vez se aparta, usted lo ve con todo, Así con es. todos los cacabeles, como dicen por ahí, encima. Entonces, yo entiendo que esta generación, hay cosas de las que no soy partidario. ¿Por qué razón? Y lo voy a decir acá. Porque no hay algo más fuerte que donde muchas personas que tienen un lindo ministerio, tienen un lindo llamado, pero que tienen que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque es difícil cuando tú te proyectas de una manera bien libre, con toda libertad en el Señor, y que aún dentro de los mismos libres no te acepten. Wow. O sea, hay gente que no quieren entender que su exageración Sí, en lo que hace, le están cerrando puertas entre los mismos libres que piensan como ellos. eso es así. Eso sí me doy a entender. Sí, sí, O sea, yo soy abierto, yo sé mi forma, yo tengo una mente liberal, tengo una mente libre, pero el problema es que ese perfil tuyo No encaja. no encaja dentro de la misma gente que tú Exacto. profesas tener esa misma línea. Está sobrepasado. O sea, porque hay gente que son exageradas, hay gente Sí, que claro. exageran. Mira, hay gente que yo comparto, ¿verdad? Me gusta porque hay gente, por ejemplo, yo he estado compartiendo en estos días con unos jóvenes, un grupo que no he visto otro grupo espiritual como ellos. Bueno, porque al menos con ellos que me he relacionado. Pero ver la manera en cómo buscan a Dios, ver la manera en cómo se acercan a Dios. Y la manera sencilla en que tienen posiblemente el dinero, la fama. Sí, claro. Pueden presumir. De presumir a toda Sí, capacidad. claro. Lo que tienen, lo que Dios le ha dado, lo que han logrado, lo que pueden lograr. Exacto. Porque es un ministerio que sigue caminando. Claro que sí. Entonces, ¿dónde que está el problema chocante acá? Donde estoy viendo una generación de jóvenes que no ha alcanzado que ni siquiera su propia iglesia lo conozca bien. Wow. Se puso serio. Y están vistiendo, están mostrando una imagen más extravagante. Que incluso que hasta los que están ya en la palestra. Exactamente, que incluso más de lo que están ahí, que los que Claro. están en el medio, que tú dices, pero este puede. Exacto. O sea, este se la puede dar, este puede decir, hay alguien también dirá, no, porque pastor, eso no tiene que ver. No, lo que pasa es, si el que está arriba no lo hace, porque yo tengo que hacer algo. Exacto. O sea, porque yo tengo que venderme. Mira, ese es uno de los problemas. Dependiendo cómo tú te vendas, tú tienes que tener fuerza para tú mantener eso. A lo que me refiero es, por ejemplo, hay gente que vendieron que tienen una iglesia extravagante, que tienen una iglesia con todos los perfiles, que tienen una iglesia con pantallas, con cámaras, con un multimedia, que el local es grande. O sea, hay gente que vendieron una imagen de una proyección, que gloria a Dios, porque claro. yo me uno a ese tipo de fe. Porque aquí, hermano, hay gente que dejan de invertir en sí mismo para invertir en lo que tiene que ver en la obra de Dios. Ahora hay que ver si eso no es para competencia, si no es para medir fuerza con otros líderes de la ciudad. No, mira lo que yo en 2 días he logrado, aquel tiene 40 años y no ha logrado nada. Yo creo que cada líder crece dependiendo de la visión que tiene y trabaja esa visión. Es lo que entiendo. Entonces, si algo me preocupa, ministro, de esta generación, es que están mostrando un look que los que están dentro de los escenarios grandes no están mostrando, y que están tratando de brindar, o sea, que más que su imagen sea la que se destaque, que sea la de Jesús la que brilla en el escenario. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, incluso yo hablaba con un joven, un muchacho, un adorador bien bonito, adora y canta. Y yo entre chercha le dije, oye, si tú cambias un poquito el formato, porque el problema es que dentro de la misma gente tuya no te reciben. Ya. Entonces, todo ministerio tú no lo puedes estancar a un espacio X. El decir, el que me quiera tener, que me tenga, el que me pueda recibir, que me reciba, el que no me reciba, se llama ego, es una arrogancia Así es. ministerial del individuo.
O sea, Eso yo sé lo que porta, yo sé lo que tengo. Entonces tú no puedes encasillar lo que Dios te ha dado a un espacio porque tú no quieras sacrificar Wow. cierta área de tu vida, que no es todo, es algo. Exacto. A veces puede ser la recortada, a veces puede ser La vestimenta exagerada. la vestimenta exagerada, por lo menos gente que ya quieren adorar a Dios dentro en el altar. Incluso un joven ahí que yo lo critiqué porque en plena iglesia estaba en adoración enlicrado, ¿Cómo? en licra y estaba enlicrado, subido en el altar y con una franelita. Ujú, O sea, la ropa de ir al gym, de ir al gimnasio, ujú. La puso, se la no, puso a la iglesia. él fue a la iglesia a cantar. Entonces, ¿qué pasa? El problema está bien. Si tú te sientes bien haciéndolo, hazlo. Exacto. El problema es lo que tú influyes Exacto. A los demás. a los Exacto. demás. Claro. Eso es así. Yo hablaba de ese tema Yo también estos no días. quiero chismear, pero también hay otro que un joven El pantalón corto, con varón. talento y con talento tremendo y que de repente comenzó a tatuarse situaciones y yo decía me gusta tu adoración, me encanta, te escucho, Tremendo. de vez en cuando talareo tu canción, Sí. pero hay un problema, hay una Discrepancia. entre lo que tú cantas Sí. y tus acciones. Wow, wow. Sí. Porque tú eres uno. Cuando tú estás en el escenario, hay 1000 gente que te están viendo. Sí. Tú no puedes absorber nada de ellos porque ellos son muchos. Pero todos. Pero esos 1000, de esos 1000 hay 200 que dicen, yo quiero el lunar que él se hizo. Sí. Wow. Hay músicos, ay Dios mío, me van a matar esta gente. Tremendo. Músicos Dele para allá, profeta. que ya van con arete a cantar, a Caramba. orar. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita dicen, ven acá, pero el pastor es un religioso, ¿o qué? Es el problema de esta generación. Entonces, no es un tema de religiosidad. No es un tema. Lo que pasa es que usted nació ahorita. Nosotros hemos venido caminando todas las etapas que ha estado viviendo el Evangelio, sus cambios. Yo me considero ser una persona libre, Pero con centrada respeto. en Cristo. Correcto. Yo soy libre que yo puedo compartir contigo de manera sana, sin prejuicio, Claro. ¿verdad? Hay cosas que ni siquiera en la iglesia yo la ataco. O sea, yo no predico porque eso no son prédicas ni son mensajes. Creo que cada iglesia bordea un perfil donde la gente llega, observa el perfil que tiene esa iglesia y se adapta. Sí. Si Dios lo trajo ahí, lo llevó ahí, se va a adaptar al movimiento, a lo que encontró plasmado en ese lugar, ¿verdad? Amén. Entonces, yo comparto, me gozo, porque de no hacerlo así sería hipocresía. Porque, por ejemplo, conocemos personas que en las redes matan a todo el mundo. Matan a todo el mundo. Matan a todo el mundo. Critican a todo el mundo. Pero ahorita vienen, yo estoy en un culto, por ejemplo, cantando herido pero caminando. Wow. Tenemos que hablar Varón, de va eso. a hacer que él hable tienen- de eso antes de hacerle la pregunta. Entonces me tienen, por ejemplo, me tienen tal vez como un liberal o mundano. Y así que califican a uno. Sí. Pero al final de la alabanza, después que yo canto, entonces me esperan al final para decirme, pastor, una foto, Sí, sí. una selfie. Sí. Y entonces ahí está el problema. Sí, eso es así. Pues entonces no me recibe, no me invita. Pero si quiere. No sé si me doy a entender. Sí, totalmente. Entonces, aunque eso no me pasa a mí porque yo gozo de todo, Claro. de todos los públicos. En el sentido es que mi perfil me permite estar en todas las aguas. Exactamente. Todas las aguas. Exactamente. Compartir con todos mis hermanos en Cristo, aunque tengamos una manera Diferente. distinta de pensar. Hay quienes son más abiertos, otros son más reservados,
y otros tienen un candado que ni Dios ha podido obrar con ellos. Están cerrados. Y de qué, tengo una pregunta para ti. La canción Herido pero Caminando, ¿dónde nació ese tema? Pues hemos hablado de muchas cosas, pero este tema, me acuerdo que hablaba contigo en estos días, decía, wow, de que ese tema está poderoso, va a ser un boom, y realmente veo que Dios ha expandido a tal punto que creo que ya casi está a punto de 1 millón en un mes. No, no es por nada y espérate, no es porque lo tenemos aquí de invitado. Pero mientras yo hago el desayuno de los niños para llevarlo al colegio, eso está en mi playlist. Herido pero caminando. Sí. En el mío también, en la Bueno. mañanita. Bueno, Herido pero Caminando nace en tiempo de administración. Como bien usted sabe, uno cada vez que va a ministrar, sea predicar o que me inviten específicamente al tema de adorar, hay un momento donde uno comienza a fluir. Entonces, Herido pero Caminando es un fluir. Es un espontáneo que sale ahí, o yo en la iglesia cuando estoy ministrando. A veces si el pianista no viene, que a veces los pianistas son Ay, varón. un poco malcriados. Sí. Tienen compromiso y bueno. Y a veces no llegan y no avisan. Tiene uno que defenderse, aunque no sepa mucho. Sí. Y pues comienzo ahí a darle a fluir. Entonces, suele ser que cuando yo toco el piano, que entro en esa administración, comienzan a salir esas palabras, esas letras. Entonces comencé a meditar en alguien que me había preguntado, ¿cómo tú lo has logrado? ¿Y de qué? Dime. Obviamente me preguntan ya porque me ven viajando, alguien que conoce mi historia, conoce de dónde vengo, me dice, ¿y de qué? Pero ¿cómo tú has logrado? Háblame de eso, porque a otros se nos ha hecho difícil. ¿Cómo tú has llegado hasta ahí? ¿Cómo tú lo has logrado? Entonces ahí comienza esa idea creativa. De que Y no es alguien fácil. me preguntó que cómo sigo de pie, que cómo lo he logrado. Entonces ahí comencé. Y le miré y le dije, herido pero caminando. Tremendo varón. ¿Me entiendes? Entonces ahí comenzó esa idea de herido caminando. O sea, le di cuando le respondo, la palabra es todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he pasado. Herido pero caminando. Claro. Tú He sabes, estado en proceso, en batalla, en dificultades, pero caminando. exacto. Tú sabes que esa canción se presta. Todos los cristianos estamos en batalla, estamos en proceso. Yo me recuerdo que esta canción de Felsi John, Gran Señor, esa era la que yo escuchaba en un momento de De dificultad. dificultad. Igual Herido pero Caminando se presta para eso. ¿Y de qué te sorprendió el impacto que ha tenido esa canción o tú lo esperabas? Entonces he sorprendido porque acuérdate que te pueden conocer muchas personas, pero no todos se conectan con lo que tú haces. Sí. Hay gente que te conocen, pero no te siguen. Ya. Nada. Hay gente que saben de ti, conocen tu proceso. E incluso yo te puedo decir que no todo el que ha escuchado Herido Caminando que me conoce me ha seguido, ha posteado en la canción. Porque hay gente que son así. Sí, 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 sí. Hay gente que cuando el éxito no tiene que ver con ellos no celebran. Ay, gloria. Wow. Hay gente que solamente saben celebrar. Picó. Hay gente que solamente saben celebrar El éxito personal de ellos. Ellos no saben celebrar el éxito de otros. Mientras que uno se goza. Amén. Yo te veo hoy bendecido, mañana bendecido. Eso es un motivo de gozo para mí. Entonces, Herido pero Caminando, pues no sabía que iba a tener ese despegue. A tal manera que uno de los grupos que Dios está usando de adoración en el país, de manera internacional, muy conocido, me llaman y me dicen, no, pastor, eso está tremendo y vamos a hacer algo. Qué bueno. Y bueno, cuando yo supe eso, digo, no lo creo. Gloria a Dios. Digo, wow, o sea, llegar hasta ahí, qué bendición. Wow. Ya, qué bueno, mano. Tremendo, mi hermano, tremendo.
de verdad que me alegra mucho escuchar eso, de verdad que sí. Y ya como vamos cerrando, Sí, estamos cerrando. hay una pregunta. Bueno, yo no sé, Orovi la va a hacer Fluye, esa varón. pregunta. O yo la voy a hacer, Sí. que es de él, pero también que siempre la pregunta. La pregunta que siempre hace el hermano Orovi es: ¿hay algún milagro en tu vida que tú digas en ese momento, wow, Dios Se pasó conmigo. se pasó? Dios me sorprendió. Ese milagro que tú puedas contar a la gente, que tú digas, wow, yo me caí de una segunda planta, pero vino un ángel y me recogió, por ejemplo. ¿Qué le digo? El mayor milagro que yo sé, que yo he visto de Dios, es saber que Él me escucha. Ahí está. Muchas veces vemos la manifestación de algo, pero saber que Dios siempre está ahí para escucharte es el mayor milagro. Amén. Pues hay quienes quisieran tener esa puerta abierta de saber que pueden entrar y hablar con Dios y saber que los escucha. Amén. En mi caso es lo que entiendo. En mi mayor milagro es saber Gloria a que Dios me Jesús. escucha. Pastor, ¿y cómo usted sabe que Dios los escucha? Porque cuando Dios te escucha, Él responde. Gloria a Jesús. Y él suele responder de la manera que Él quiere y cuando Él quiere. Amén. O sea, ¿Y así. sabe cuál ha sido el otro milagro? Aprender a detectar cuando Dios está en silencio. Uf. Y aprender a esperar. Porque cuando Dios calla, porque algo sucede. Wow. Hay gente que no quiere entender que muchas veces el silencio de Dios ya es una respuesta. Ujú. Sí, eso es así. Jehová, háblame que necesito moverme, necesito ir allí. El hecho de Dios estar en silencio es un mensaje. Tremendo. Es un mensaje. La Biblia habla de un rey que el profeta le dice: ordena, prepara tu casa que te vas a morir. Dice que el hombre se tiró, no lloró Jehová y no iba bien, pero está saliendo el profeta. Cuando Dios le dice al profeta: devuélvete y dile al rey que yo le regalo 15 años más de vida. Te voy a decir algo. Más que pedirle a Dios que nos añades días a los días que ya fueron pautados para nosotros, es decirle a Dios que nos permita dejar huellas, ¿verdad? En los años, en el reloj, en el tiempo pautado de Dios para nosotros sobre la tierra. Los peores años de ese hombre fue lo que se le fueron añadidos. Dios. Lo compensó. Fueron sus peores años. Fueron sus peores años. ¿Por qué? Porque ahí había que improvisar. Porque se añadieron unos años que no estaban dentro de lo que ya estaba marcado. Entonces había que improvisar. Entonces en las improvisaciones no todo es perfecto. Así es. A veces Y yo creo que este hombre deseó haberse ido cuando el profeta le dijo: ordena tu casa. Y te voy a decir, yo creo que pasar los 15 años como que era no ordenó lo que tenía que ordenar. Hay gente pidiéndole a Dios chance, otra oportunidad, y si Dios te la concede, trata de hacer lo que le dijiste a Dios cuando le pediste esa segunda oportunidad. Hay gente que tiene el problema de comprometerse con Dios y no cumplir. Y Dios no es como los hombres. Dios se toma muy en serio cuando tú y yo le decimos a Él: Señor, te prometo algo. Alguien una vez le dijo a Dios: dame. En ese tiempo uno se compraba unos zapatos con 500, 600, 700 pesos, lo bueno. Y alguien le dijo a Dios: Señor, dame los 600, 700 pesos para comprar los zapatos que necesito. Ah, qué locura, pues. Al otro día, pues le llega exactamente lo que pidió. Y él dijo: wow, si hubiera pedido algo más, hubiera dado Dios lo del zapato y algo más. Pero ¿sabe qué hizo el hermano? No compró los zapatos, sino que gastó el dinero en otra cosa. Entonces, otro día le dice a Dios: Señor, necesito el dinero para comprar los zapatos. Y Dios no le respondió. A los 3 días vuelve y le dice: Señor, pero
el dinero de los zapatos, no tengo los zapatos. Y tú me prometiste que me ibas a ayudar. Porque estoy haciendo algo que me pediste y yo lo estoy haciendo. Por ende, tú te encargas de lo mío mientras yo estoy encargado de lo que tú me dijiste que haga. Y le dice Dios cuando él está reclamando, pero ya yo te di el dinero. Y lo usaste en otra cosa que no fue para lo que tú me pediste. Wow. Ahora te tocará esperar. Sí. Hay gente que están en una espera larga, no porque Dios no les respondió. Es que cuando Dios les dio los recursos para hacer lo que ellos le pidieron, no lo hicieron. Uf. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Trata de hacer para Dios lo que le dijiste a Dios que vas a hacer. Porque Él se toma eso muy en serio. Gloria a Jesús. Bueno, varón. Tremendo. Tremendo. Yo creo que yo no tengo más nada que agregar a lo que él acaba de decir. Tenemos otra pregunta, suéltela, que no saben cuándo me vuelvan a ver. Ay, gloria a Jesús. Dios mío. No, yo creo que ha sido un tiempo hermosísimo. Así es. Pedirte que cuando Dios esté cumpliendo lo que te ha prometido, no lo que está viviendo, que sabemos que son tiempo hermoso, tiempo poderoso, sino lo que te ha prometido, más nos dé el chance nuevamente de... No, yo creo que sentarnos. la gente tiene que comentar ahí si quiere segunda parte, con y de que él y con su esposa. Señores, porque y de que él y su esposa son terribles los dos. Yo que lo he vivido, lo he tenido a los dos ahí. Yo tengo 3 minutos más. Si tienen otra pregunta, díganla ahora. Bueno, pues fluye, varón. Bueno, vamos a hacer una pregunta para cerrar. Pero Esa pregunta candela que tú tenías. Esa pregunta es fuerte. Vamos a ver qué nos dice el pastor con relación a esto, señores. Y comenten ahí, háganle preguntas al pastor en la caja de comentarios. Ustedes le van a hacer preguntas también que más adelante yo sé que lo podemos tener. Pastor, usted hablaba ahorita de que usted era un pastor liberal, que Cristo lo ha hecho libre. O que se adapta, ¿no? Y que se adapta a cualquier escenario y no tiene problema de estar donde está. Lo puede invitar un católico, un presbiteriano, un bautista y usted está en el lugar donde Dios le dijo que usted va. Claro, porque es que, como te digo, no, alguien que ha sido llamado por Dios no puede limitar su ministerio a un espacio. Daniel no fue tomado de Israel a cautivo a Babilonia. Dice él que no comía la comida del rey, pero había una razón. Era sacrificada a los dioses paganos. Sí. Entonces Daniel tenía una razón para hacer eso, ¿verdad? Pero a Daniel ni siquiera lo conocían por Daniel, sino que como él ostentaba de un cargo o una posición, esa gente hacían como hicieron a José, que le cambiaron el nombre. Por eso hubo una generación de Egipto que no conoció a José. Conocieron A Sanapanea. conocieron a ese mismo, a Sanapanea, conocieron. A José no. Conocieron el nombre que le puso el rey de Egipto, ¿verdad? A José. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero no gobernó José. Claro. que sí. Señores, José gobernó uno de los pueblos, una de las naciones Más fuerte de ese entonces. más fuertes, Puede decirse la principal en ese momento. con creencia ideológica muy distinta a la que profesaba Israel. Así es. Y no fue el gobernador. Gobernó también que no se murió de hambre la nación. ¿Entiendes? Ahora seré yo mayor que José. Entonces, pastor, ya viene pregunta. Sí, suéltala. Vamos a ver. Esa pregunta viene con un cierre tranquilo. Dele. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo que una mujer, porque he visto ciertas exageraciones, pero que una mujer dentro de la iglesia use pantalones, use arete? Incluso hay gente que no están a favor de que una mujer esté ministrando dentro del altar, que conocemos ya ese tipo de casos. Pero usted está a favor de eso. Usted dice, ¿es pecado, no es pecado? ¿Qué usted piensa? Y una pregunta bien fuerte. Bueno, al pastor le estoy preguntando, no al adorador. Al pastor le estoy preguntando porque sé que tiene varios años de trayectoria como pastor y quiero que me dé su opinión
con relación a eso? Te voy a responder de dos maneras. Lo siguiente que entiendo con relación a eso es que desde mi punto de vista yo no suelo interferir en la manera en la que Dios trata con cada persona, porque los terrenos y los lugares suelen ser diferentes, aunque la palabra de Dios sigue siendo la misma, ¿verdad? Me cohíbo de llamar pecado a lo que la Biblia de manera puntual nos llama pecado. Y también cierro con esto. Voy a decir, como dice la mujer que le dijo a Eliseo: yo habito en medio de mi pueblo. Dios. Ahí O está. sea, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, yo soy pastor acá en esta iglesia. Yo sé cómo trabajo acá. Yo sé cuál es la línea que Dios me ha trazado a mí. Cada pastor, cada iglesia tendrá una dirección conforme al hombre que Dios ha puesto en ese lugar. Ya. Él y Dios sabrán cómo guía la grey y qué perfil le da la grey que pastorea. Ahí está, varón. Yo conozco las aguas en las que me muevo El pastor se salió debajo de la No te ha dado hasta consejo. Sí, sí. y te lo digo, habito en medio de mi pueblo. Habito. Ahora mismo estoy como la mujer a la que el profeta dijo: dime si hablo con el rey. Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Wow. Habito. Bueno. O sea, yo no tengo inclinación, yo soy céntrico. Soy céntrico, no soy ni de un lado ni del otro, soy céntrico. Ya. Bueno. Tremendo. Yo solamente, y con esto finalizo Sí. aquí y cierro esto, porque la pregunta viene por tantas situaciones que se están dando, pero te voy a hablar de lo que he aprendido. Ok. Yo aprendí el evangelio del pudor y la modestia, que es lo que se tiene que dar entre los conservadores, entre lo que llaman liberal y lo que llaman moderno, a lo que llaman, yo no llamo moderno a nadie, yo soy moderno porque la ropa que tengo es contemporánea al tiempo al que estoy viviendo. Por eso yo considero que soy también moderno, porque tengo laptop, tengo celular, Exacto. los equipos de sonido, todo lo que usamos, el vehículo en que uno se mueve, son vehículos actualizados al tiempo Eso es en el así. que estamos. Por ende, me considero ser una persona moderna en el tiempo, ¿verdad? Por ende, creo, ¿verdad?, que la palabra de Dios ha hecho que, mira, yo quiero, y se lo voy a decir mirando a los ojos a usted. Dígame, pastor. Hay un público al que usted y yo no le vamos a llegar, o que aquellos o aquel o allí no le va a llegar. Dios tiene gente en diferentes terrenos y áreas para ministrar dentro de su nivel a quienes tiene que ministrarle. Por ejemplo, yo te aseguro a ti que en el Palacio Presidencial Dios tiene a alguien que ora por el presidente y que de vez en cuando le dice: presidente, el Señor me dijo que le diera esta palabra, mire ese texto ahí, léalo. Gracias, hijo, necesitaba eso. Sí. Mire, tuve un sueño del proyecto que usted tiene en Bonao. El Señor me mostró esto, presidente. El presidente no lo va a salir a decir en la cámara. No. Pero ahí debe de haber un Elías. Sí. Ahí debe haber un profeta cerca, alguien de Dios. Pero ¿qué pasa? Que para el grupo, tal vez conservador, no lo ve así. Porque en primera vez lo primero que se vislumbra a alguien que tiene una pantalla, tiene un arete, tiene un formato adecuado conforme al perfil que debe de tener en el palacio. Como también hay gente que puede tener su perfil más conservador, ¿verdad? Pero sí te voy a decir algo más. Y esto sí lo voy a decir mirando a la Audiencia. audiencia.
Porque nos matamos. Y hay una situación y tú que crees que eres santo, y tú que crees que tú eres santo, y tú que te crees perfecto, y tú que eres un diablo, y tú que eres santo, ángel. Lo que yo quiero que entendamos es lo siguiente. Nos estamos envolviendo en situaciones. ¿Qué fue lo que yo ataqué ahorita? La exageración. La exageración. Sí. Hay gente que están exagerando. Claro. Tenemos iglesias donde el que toca la batería y la primera que adora tiene una perla caliente. Sí, sí. Cuando la Biblia especifica que es honroso a la mujer, te hace crecer el pelo. O sea, usted se ve linda con su pelo suelto, con su melena. Ay, pastor, yo no tengo cabello. Bueno, invéntese algo, pero tenga su pelo. ¿Entiendes? Entonces la gente... Que no se sabe si es hembra o varón el que está cantando. No, a veces no se sabe. No se sabe. Entonces tenemos una generación que está creciendo, que está viendo eso. Claro. Que está viendo eso. Señores, hay que ser sinceros. Hay iglesias a las que hemos podido ir que no hay quien vigile ni siquiera por el tipo de vestimenta. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo conozco iglesias que son iglesias que le llaman liberal, ¿verdad? Pero el que va a adorar allá arriba, en el altar, o le ponen unos mantos, sí. unas túnicas, unos vestidos, sea varón y hembra o varón y hembra. Y yo digo, ellos son abiertos, pero ellos algo están cuidando. No sé si me doy a entender. Claro. O sea, de diferenciar el momento de la adoración. Exacto. Porque pues, cuando yo estoy enfocado en ti que adora, yo quiero concentrarme en lo que tú profesas en la adoración y no en tu cuerpo. ¿Me voy a entender? Entonces, creo que todo tiene que ver con un balance. Lo estoy diciendo lo más fino posible. Sí. Tiene que ver con un balance. Lo digo así porque quiero cuidarme de quienes, de una vez, la religiosidad y de que él el liberal. Bueno, liberal yo soy libre en Cristo Jesús. Amén. Pero, ¿sabes que hay gente que El término, ¿verdad? Exacto. Lo manipulan. Entonces, pero soy abierto. Yo comparto con todo el mundo, me gozo con todo el mundo. Tú me invitas a tu casa, voy allá a comer, vamos a tirar una selfie juntos, nos vamos a gozar, vamos a compartir. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas un punto doctrinal diferente al que yo tengo no me hace ser tu enemigo. Así es. Que es donde yo quiero que mucha gente entienda. Mientras la santidad que tú profesas me separe a un modo que tú entiendas que yo soy tu enemigo, entonces dicha santidad que profesas tener es falsa. Así es. Es falsa. O sea, lo que tú profesas decir de tu santidad con Dios no te puede separar de mí porque tú entiendas, porque también es hipocresía. Y te lo voy a decir porque yo no posteo una foto de Idequiel porque Idequiel es un mundano. Idequiel es un hombre. Bueno, pero tú estos días tu mamá cumplía años. Tu mamá no es cristiana. Tenía una blusa de manga y la doña estaba en licra. Y entonces aquí estoy con mi madre. Exacto. Y no solamente subiste una foto, qué hermosa está mi madre. Entonces lo que tú no puedes aprobar en mí, tú no tienes que aprobarlo en otro. Eso es así. Porque de igual manera no es algo bien visto en ninguna de las... no, que ella no es cristiana. Bueno, pero también en la persona no cristiana debe de haber un estilo de vida conforme también a la edad de la persona que, Claro que tiene que ver con la vergüenza personal con el individuo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, creo que esta generación debe de hacer una reflexión en su modo de pensar. Así es. ¿Verdad? En su modo de pensar. Yo conozco amigos que dicen, no, yo no predico allí porque después entienden. Bueno, entienda lo que usted quiera. Si Dios puso en el corazón de cualquier pastor que me invite a mí, ahí yo voy a estar. Claro. Siempre lo he sido desde niño, para que no vayan a pensar que soy desde ahora. O porque de que él está sonando con herido, pero caminando. No, todo el que me conoce sabe que de que él desde niño predica en todas las iglesias, y que no predica puntos doctrinales porque ahí hay un pastor. Exactamente. Y hay una visión. Yo voy donde se me invita, tengo una línea de mensaje, en la forma en la que Dios me usa, ¿verdad?
No, porque ahí de que él no ataque. Yo no tengo que atacar, porque ni la iglesia que yo pastoreo ataco Exacto. con situaciones como esta. Porque eso no son prédicas, no son mensajes. El mensaje que transforma y cambia el corazón de la gente es lo que dice la Biblia. Así es. Es el mensaje de salvación, es el mensaje que liberta, es el mensaje que transforma. Y es lo que entiendo. La iglesia de Cristo debe de entender que somos uno. Eso es así. Somos unos en Cristo. Y que mi punto de como yo veo el evangelio, ¿verdad? Sin exageración, no te convierta a ti en mi enemigo, porque así te tratan. Sí, es así. No te saludan, no te Eso es hablan, no saludes, Tremendo. ese mundano, ese carnal. Entonces, Tremendo. por ejemplo, van a tu iglesia a predicar y predican mollo, falda, pero van allá a la iglesia donde usan todo y su mensaje suele ser diferente que el que predicaron en tu Eso es iglesia. así. ¿Qué Claro. cosa? Entonces yo digo, ¿por qué? Porque si Dios te dio un mensaje para corregir, ¿por qué tú no lo predicas? Porque sabes que te van a quitar el micrófono. Eso es así. ¿Estás entendiendo? Y que además ese tipo de iglesia no te va a invitar. Exacto. ¿Estás entendiendo? Entonces ahora mismo, fíjese que lo mismo que se llaman ser, que han golpeado y han marcado las redes, vea su mensaje cuando están fuera del país, cuando viajan. Su mensaje cambia. Su mensaje cambia. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces es mejor ser como yo he sido toda mi vida, en todas mis etapas en el evangelio, y de que él tiene un modo de predicar, una manera de ministrar la palabra que encaje en todas partes, en todas las áreas, que es el mensaje que Dios me da. Exacto. Ahora el mensaje que Dios le da a usted, resuelva. Exactamente. Se le armó un lío, resuelva. Exactamente. Pero resuelva. Ahora el mensaje que Dios me ha dado, que es un mensaje que tiene que ver con restauración, Amén. porque más que defender una vestimenta, un estilo de ropa, es tratar con la gente para que trate su santidad interior, que es la que poca gente tiene. La gente profesa una santidad de ropa que no necesariamente tiene que tenerla por dentro. ¿Entiendes? Entonces tenemos que tratarlo del alma, ¿verdad? Porque hay quienes vestidos de piedad que siguen sepultando sus pastores, siguen en reunión criticando a sus propios líderes y no están de acuerdo ni siquiera con lo que se predica dentro de la congregación. Eso es así. Entonces yo prefiero que trabajemos lo interno y que lo que se vaya a reflejar por fuera sea un reflejo sano de lo que realmente Dios ha hecho en nosotros por dentro. Porque no hemos enfocado tanto en trabajar nuestro exterior, Y no trabajar en el interior. Descuidamos el interior. pero descuidamos el interior, que todavía tenemos gente creyente que cogen prestado y no pagan. Dios. Que dentro de la misma congregación tenemos personas que se siguen matando uno con otro. Entonces, lamentablemente, esto se tiene que acabar. Ese no es el evangelio de Jesús. Señores, Jesús tenía 12 discípulos. Estaba rodeado de 12 personas, ¿verdad? Con características diferentes. Y tú no oyes, en la Biblia no se menciona un pleito como entre ellos. Ujú. Así es. Eso es así. Y que Pedro se la fue a la trompa con Judas. Que Judas le robó los cuartos. Eso es así. ¿Eh? No, porque eso es uno que te toma como esa partícula por el mal. Sí. Porque a él le gustaba el dinero. Sí. Pero tú no ves ese pleito, esa situación. Es real. Y eran diferentes. Entonces los discípulos representan también la iglesia de hoy. Por eso Jesús hizo una oración muy poderosa y dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, si algo quiere Dios de nosotros, es que seamos uno. Fíjase que los testigos de Jehová son uno, los adventistas son uno, los católicos son uno. Y cuando usted comience, si buscamos más, son uno. La secta del diablo son uno. Así es. Bien, amados, ustedes han escuchado una palabra de un Wow. hombre tremendo, un amigo, lo considero un hermano, tremenda palabra, sin desperdicio. Así que escriban ahí si quieren segunda parte para que comprometan y de que desde que él vea ese comentario pueda comprometerse y decir: vamos a hacerla, Daniel, la segunda parte. Entonces vamos a hacer la segunda parte. Es todo en cuanto ya hemos hablado. Espero que nos sigan, que compartan, comenten, denle like, suscríbanse al canal de Oro Villao y dejen su comentario.
Oro bien. Bueno, nada que agregar, señores. Agradecerle solamente al Señor esta oportunidad, este tiempo con este ministro del Señor. Y pedirle a usted que comparta este contenido y que se suscriba. Y de que él, hermano, no tenemos forma de agradecer, solamente pedirle al Padre que te siga bendiciendo, que te siga usando. Amén, amén. Dios le bendiga. Así que todo el que está viendo esta entrevista, esta palabra, así que lo que usted no entienda, me puede llamar a mi número que yo se lo explico. Dios te bendiga. Amén. Bueno, hasta la próxima. Dios le bendiga y le guarde.